santuario tenía muchos muebles. Y como ya dijimos en un programa anterior, los muebles tenían un simbolismo. La mesa con los panes sin levadura, el candelabro de oro de 7 brazos, estaba el altar del incienso. Eso todo estaba en el lugar santo. Luego había un velo y detrás del velo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo nosotros encontramos el arca del pacto, dentro de la cual estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón y una vasija con el maná. La tapa del arca, llamada propiciatorio, de allí salían 2 querubines con sus alas extendidas, una hacia el otro, y luego entonces allí aparecía la presencia de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que simboliza cada uno de los muebles y de los servicios del santuario, encontramos que hay algo maravilloso en ello. Pero cuando vamos de Daniel a Apocalipsis, encontramos que hay coincidencia en los símbolos que utilizan tanto el profeta Daniel como el apóstol San Juan. Por ejemplo, los vientos. ¿Qué significan los vientos? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa la tierra? ¿Qué significa la mujer? Encontramos 2 mujeres, una mujer pura y una mujer prostituta. Todo eso nos indica la maravilla de la profecía y de los simbolismos que existen en la palabra de Dios. La conferencia de esta noche se titula Las neblinas del tiempo, y este es un bonito fondo nublado allí. Las neblinas del tiempo es una conferencia sobre Daniel capítulo 2. Yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad y lo que aún no era hecho. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10. Entonces Dios dice, y yo te diré antes de tiempo lo que pasará desde el principio hasta los últimos días. Y en Daniel tenemos una clave al libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Daniel y Apocalipsis van mano a mano. El simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis es de hecho tomado de toda la Biblia, pero las imágenes son tomadas del libro de Daniel específicamente. Jesús dice en Mateo 24, cuando se le preguntó acerca de las señales del fin, que debemos estudiar el libro de Daniel en particular, y declara eso en Mateo 24. Y por supuesto, en el libro de Apocalipsis también dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Entonces, los libros del tiempo final, aquellos que tienen un bosquejo a lo largo de la historia y nos revelan eventos mientras ellos se cumplen, esto lo encontramos en estos grandes libros de la Biblia. Así que Dios declara, yo soy Dios y no hay otro semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O esto es así o no lo es. Ahora, hay muchos símbolos simbólicos, digamos, usados en la Biblia, y podemos confundirnos mucho si no aplicamos los principios correctos a lo que estamos escuchando. Usted tiene que aplicar los criterios bíblicos para entender las profecías bíblicas. No podemos interpretar un símbolo como nos da la gana. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de una bestia. En Apocalipsis habla acerca de una bestia. Habla acerca de la marca de una bestia. Habla acerca de algo que tiene que ser puesto en la mano y en la frente. Y eso representa la marca de la bestia, por ejemplo. Bueno, ¿qué es la bestia? Podemos pensar lo que queremos con la palabra bestia. Ustedes podrían decir, como muchos en el mundo dicen hoy día, la bestia es una computadora. Algunos hasta dicen cuál es. Dicen que es una computadora en Bruselas, en Bélgica. Bueno, ¿dice la Biblia que las bestias son computadoras? ¿Sí o no?
Para interpretar, tiene que limitarse a criterios bíblicos. La Biblia usa símbolos de animales, por ejemplo, se usa leones y osos y cosas como estas. Ahora, hay equipos de deportes que son conocidos como leones. En las Islas Británicas, el equipo de rugby es conocido como los leones. Entonces voy a interpretarla en la Biblia que el equipo británico de rugby va a jugar un rol importante en los tiempos finales, solo porque se llaman leones o los osos. De hecho, ese es otro equipo de deportes. ¿Será eso un criterio? Claro que no. Tenemos que usar criterios bíblicos para poder tratar con símbolos bíblicos. Así que he juntado un pequeño diccionario de términos proféticos que están definidos en la Biblia. Y tenemos que usar la Biblia, las definiciones de la Biblia. Por ejemplo, linos blancos son justicia, Apocalipsis 19, verso 8. El lino blanco que vistes representa la justicia de los santos. Una trompeta o un viento son símbolos de guerra en la Biblia, Apocalipsis, Jeremías 49, 36. Ahora, eso en un sentido profético. Prostitución. Me pregunto cuántos sermones han sido predicados acerca de las mujeres libertinas y la prostitución y todas esas cosas cuando en verdad Dios usa la palabra prostituta en un sentido profético, refiriéndose a la idolatría, siendo infiel a Dios. Y hay un número de textos indicados aquí, los cuales muestran que la idolatría es prostitución. Dios dio también una lección enigmática para Israel. Tuvo un profeta que se casó con una prostituta para dar una ilustración sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios. Aguas y mares en la Biblia representan naciones cuando se está hablando en un sentido profético. Las aguas que viste son pueblos y naciones y multitudes y reyes. Apocalipsis 17, verso 5. Una mujer en la Biblia es una iglesia. Efesios 5, 22 a 24. Segunda de Corintios, Jeremías, Isaías, Oseas, Juan. Todos ellos se refieren a este simbolismo de una mujer representando a la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Sión es un símbolo del pueblo de Dios. Isaías 51, 16. Y una bestia, en la Biblia, en sentido profético, es un reino. Daniel capítulo 7, verso 17 dice, y las bestias que vistes son reinos o reyes. Y un rey representa un reino. Entonces, no se está hablando de un equipo de fútbol o de una computadora, pero de un reino. Eso es. Así que si alguien tiene la marca de la bestia, entonces esta será la marca de un reino. Eso es lo que significa. No puede significar otra cosa. Tenemos que quedarnos con el significado de la Biblia. Un cuerno en la Biblia también representa a un rey o un reino. Así que de un reino pueden levantarse un número de cuernos. Eso significa que el reino se desintegrará y muchos reinos se levantarán de ese reino. Una roca en la Biblia, la roca en la Biblia es Jesús. Eso es lo que cantamos en nuestro canto lema al comienzo. Ahora, hay una guerra entre el bien y el mal en este planeta. Y si alguien no cree en esto, prenda su televisión y échale un vistazo. Y verá que hay una guerra entre el bien y el mal. Hay una guerra sobre cada persona en este planeta, ya sea que lo reconozcamos o no. Ahora, una pequeña historia clave en la Biblia es Daniel, el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño, él sueña de ciertos eventos que se desarrollan, pero él se olvida del sueño. Y entonces se encuentra muy confundido y el profeta finalmente le explica el sueño. Y en ese sueño podemos informarnos sobre puntos muy interesantes de la historia y del tiempo. Ahora, Nabucodonosor también es conocido como Nabucodonosor, fue el fundador de la Gran Babilonia, el fundador original de Babilonia, por supuesto fue Nimrod, y luego la ciudad tuvo un periodo de grandeza bajo Hammurabi,
Y después Nabucodonosor la construyó haciéndola la gloria de los caldeos, la ciudad más grandiosa que jamás haya existido sobre la faz del planeta. Entonces, Nabucodonosor estaba muy orgulloso de sus logros personales. Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 a.C. Y durante ese tiempo se llevaron presos a Babilonia. Y entre ellos estaban, por supuesto, los hebreos fieles como Daniel y sus amigos. Y aquí vemos un relieve de los cautivos siendo llevados a Babilonia como esclavos. Muchos de ellos, cuando los detuvieron, se los hicieron eunucos para servir al rey. Pero bueno, para ser eunucos por el resto de sus vidas, sin tener el honor o el placer de tener hijos. Así que esos eran tiempos horribles en esos días. Estos jóvenes, de acuerdo a la historia bíblica, se los inscribió en los institutos de estudios superiores, fueron a la universidad y estudiaron el lenguaje y estudiaron la sabiduría de los caldeos. Bab-ilu es el lugar del palacio de verano de Nabucodonosor. Aquí está, por ejemplo. Y la palabra Babel tiene una connotación muy interesante. Bab-el. Bab es una puerta, un portal, y El es Dios. Entonces la palabra Babel significa un portal a Dios. Ahora, la Biblia dice que hay alguien más que se llama a sí mismo la puerta, y ese es Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el Bab, la puerta, el portal, por la cual uno debe entrar al reino de los cielos. Jesús dice, yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino que por medio de mí. Entonces, Él es la puerta, la entrada al cielo. Bab-el representa otra entrada, otra puerta por donde uno trata de escalar al cielo por otro camino, otra puerta. Babilu es entonces también un portal. El rey era divino en los tiempos antiguos, aunque los reyes babilonios y los reyes asirios no se atrevieron a tanto. Ellos eran, por lo general, los sumos sacerdotes. Entonces, en Daniel capítulo 2 leemos, en el segundo reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Ahora, aquí tenemos un problema. Inmediatamente tenemos un problema. Y los críticos de la alta crítica se divierten con versos como estos. Un poco de conocimiento es una cosa peligrosa. Entonces los críticos se quejan acerca de este texto, se quejaron, porque dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero entonces un poquito más adelante dice, en el tercer año del cautiverio de Daniel. Y Daniel había completado ya los 3 años de estudio cuando esto ocurrió. Y Nabucodonosor y estos cautivos empezaron al mismo tiempo. Entonces los críticos decían, bueno, ¿cómo puede ser posible? Nabucodonosor está en su segundo año de reinado y los otros están en su tercer año. La Biblia es absurda. ¿Cómo se pueden hacer simples errores como estos? Pero, por supuesto, no se dieron cuenta de los dos sistemas. El sistema hebreo de contar era totalmente diferente del sistema de Babilonia. Cuando un rey de Babilonia ascendía al trono, su primer año no era contado, era conocido como el año de ascensión. Entonces, el segundo año de su reinado, de acuerdo al sistema babilónico, es en realidad el tercer año. Y Dios no reconoce el sistema babilónico cuando habla acerca de los cautivos hebreos. Él mantiene su sistema, donde cualquier parte del año era considerado como un año completo. Cualquier parte de un día venía considerado como un día completo. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, la crucifixión, 3 días. Y cualquiera que quiera analizarlo dirá, espera un segundo, si Jesús murió un viernes al atardecer y él estuvo en su tumba durante el sábado y regresó a la vida en el primer día de la semana, eso no llega a ser 3 días con nuestra manera de calcular. Pero en el pensamiento hebreo,
que era una forma de cómputo inclusivo, es decir, por cualquier parte del día se contaba como un día. Y como Jesús murió antes de la puesta del sol, el viernes, eso cuenta como un día 1, y se quedó un día completo en la tumba, eso es días 2, y cualquier porción del día en el tercer día es día 3. Entonces, es eso lo que está en el registro bíblico, 3 noches, mañanas, 3 días y noches. Entonces, no hay fallas aquí, solo se tiene que contar de acuerdo con el sistema correcto. Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: ahora ustedes, bueno, saben, en nuestros tiempos modernos creemos, qué primitivo. Aquí el hombre tuvo un sueño y él llama a encantadores, magos y astrólogos para decirle lo que había soñado. Ahora, eso es lo que hacían los reyes en los tiempos antiguos. Estaban rodeados por esos sabios, personas con información privilegiada, cultos y de buen conocimiento. Y cada una de esas categorías tenía una cierta función. El encantador, por medio de hechizos, descubriría lo del sueño. El mago era un ocultista profundo y usaría comunicación con el mundo del oculto para descubrir. El astrólogo miraría a las estrellas y le dirían lo que tenía que hacer. ¿Es una costumbre tan antigua o todavía sigue viviendo hoy en el día, en nuestro siglo? ¿Sí o no? ¿Presidentes en los Estados Unidos hacen uso de ese sistema? ¿Sí o no? Ronald Reagan no hacía ningún movimiento sin consultar a todas estas categorías. Y Nelson Mandela en Sudáfrica no da una movida sin que su Shamgormas venga y arroje sus huesos, los huesos, y los astrólogos le dicen lo que tiene que hacer. Y los reyes de Europa no son diferentes, ellos son ocultistas en ese sentido. Usted puede estudiar lo que hacen los reinos y lo que los reyes y reinas de Inglaterra hacen, por ejemplo, y cómo se comunican con el mundo de los espíritus para saber lo que deben hacer. ¿Acaso no consulta el príncipe Carlos el conde Mountbatten, que ya está muerto, cuando él tiene algo muy importante que hacer? Bueno, nada ha cambiado. No piensen que esas son costumbres antiguas, esas son costumbres presentes. Y los paralelos nos dicen que las cosas no han verdaderamente cambiado. Entonces, esas personas sabias vinieron al rey y él les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Daniel 2, 1-3. Y la King James, la versión antigua inglesa, dice, esta cosa se fue de mí, lo cual significa no me puedo acordar. No me acuerdo, pero sé que era vitalmente importante. Así que, por favor, si realmente son lo que dicen ser, entonces deben decirme lo que significa. Y el rey respondió y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Los reyes antiguos tenían mucho más poder. Cuando un rey hablaba, eso era todo. ¿Recuerdan el libro de Esther? Si el rey no extendía su cetro a cualquiera que entrara, esa persona se mataba de inmediato. Se lo sacaba y mataba en ese instante si el rey no le daba permiso para entrar y para hablar. El versículo 10 dice, los caldeos. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Los caldeos eran los eruditos, los que eran altamente educados, los astrónomos, los antes. Y tenemos caldeos hoy en día. Algunas órdenes religiosas concentran los más intelectuales, los más cultos en el mundo, en ciertos órdenes, que de hecho después administran muchas de nuestras universidades. Y las universidades más reconocidas al mundo, las universidades más renombradas que tenemos hoy en día en el mundo, son administradas por una categoría de personas hoy en día, que sería el equivalente exacto de los caldeos en ese entonces. Nada ha cambiado, así que esos son los eruditos. Los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor
que ha preguntado una cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Ven las diferentes categorías? Todos ellos no pueden hacer esto. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo que los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Entonces Dios removió ese sueño de la mente del rey para que él no pudiera recordarlo. Y también para exponer todas estas categorías de personas. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Todos. Ahora, obviamente, esto incluía a todos aquellos que habían recibido esta educación elevada. Y, por supuesto, incluiría a Daniel y a sus amigos, porque ellos habían completado su educación en el Instituto de Babilonia de Estudios Superiores. Entonces, todos ellos fueron sentenciados a morir un día, solo porque no podían responder al sueño. Cuando Daniel escuchó de que los iban a ejecutar a todos, fue a Arioc, el guardia del rey, y le dijo: ¿hay alguna manera que yo pueda hablar con el rey? Y después de que se le dio el permiso, Daniel retornó a su casa y explicó este asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Mishael. De hecho, son nombres muy interesantes. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero hay una tipología en el nombre de los eventos que se desarrollan. Daniel significa juicio de pueblo de juicio de las personas. Mishael significa quién es como Dios. Analogías muy interesantes aquí. Daniel 2, 17 y 18. Él pidió para que pidiera misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Esos son los acontecimientos básicos detrás de nuestra historia. En Daniel 2, versículo 21, tenemos esta declaración. Y Él, el Dios, es decir, cambia los tiempos y las estaciones, remueve reyes y pone reyes. Entonces, nuestra historia va a ser de cómo los reinos se levantarán y los reinos desaparecerán en este planeta. Daniel 2, versículo 24, nos cuenta de cómo el rey es informado de que Daniel tiene una respuesta. No ejecutes a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Dios dio a Daniel una visión, no solo una descripción del sueño, pero también la solución, la interpretación del sueño. Respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual se llamaba Belchazzar, que por supuesto es su nombre dado en lugar de Daniel, que se interpreta juicio. Así que todo el libro de Daniel habla de juicio, como el nombre indica. Habla acerca del juicio final sobre este planeta y el juicio de los varios reinos mientras avanza en la historia. Belchazzar, Bel era el dios de los caldeos. Bel, vamos a hablar mucho de este dios Bel, y está muy de moda hoy en día, diría. Hay muchas organizaciones que se llaman aún por Bel hasta hoy en día. Daniel, el cual llamaban Belchazzar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel 2:26. ¿Y qué dijo Daniel? ¿Sí yo puedo? ¿Sí yo puedo? No. Belchazzar, Belteshazzar. Belit es diosa, Sha es rey, Sar, Utsur es protector. Entonces, Bel es una deidad masculina, Belit es una deidad femenina. Ya sea masculino o femenino, eran intercambiables. Es una idea interesante. Regresaremos a este concepto en más detalle al futuro. Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos. Es fascinante para mí saber que cada una de esas categorías existen hoy en día y son usadas por el mundo hoy y por el liderazgo del mundo hoy. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los últimos días. Daniel 2, 27, 28. Entonces Daniel capítulo 2 es un libro para nuestro tiempo. Es para nuestro tiempo.
nos explica algo para todos los tiempos, pero se concentra al final de la historia humana. El Daniel, el juicio final viene en nuestros tiempos. No es sorprendente que las personas digan, olvídese del Antiguo Testamento, no lo necesitamos más. Bueno, Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Hablando acerca del futuro, Jesús mismo nos indica el libro de Daniel y concierne nuestro tiempo. Y Daniel no toma el honor, él da el honor a Dios. Vean, hay dos sistemas religiosos en este planeta. Un sistema está centrado en el hombre y el otro está centrado en Dios. Y esa es la batalla para el alma de cada persona en este planeta. Y se sorprenderá de quién hoy en día promueve una religión centrada en el hombre. Se sorprenderá. Los pondré en la pantalla uno después del otro para usted, mientras seguimos con las conferencias. Daniel 2:29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y esto es básicamente lo que él soñó. Él vio a una estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata, y esta cabeza de oro era muy asombrosa. 2 brazos, caderas de bronce, piernas de hierro, 2 piernas, y luego los pies de hierro y barro. Y luego él vio una roca que venía hacia la tierra, golpeó a la estatua y la destruyó. Y golpeó en los pies. En ninguna otra parte. Golpeó en los pies. Bueno, ¿qué significa este sueño? Bueno, la Biblia es tan buena que nos dice exactamente lo que significa para que no tengamos que adivinar. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Eso es lo que él soñó. Y viste esta roca venir. Daniel 2, versículos 32 al 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Así que el sueño miraba hacia el futuro y también trataba de los últimos días. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió, note cuidadosamente, sin que la cortara mano alguna. Así que esta intervención no es una intervención humana. Pero ¿qué clase de intervención? Es una intervención divina. Hirió a la imagen, la piedra, en sus pies. Por favor, sea muy cuidadoso. No hiere la estatua en los muslos. ¿Están conmigo? No hiere la estatua en la cadera. Ahora, ¿por qué enfatizo eso? ¿Acaso es importante? Sí, parece de ser muy importante. Sistemas religiosos enteros en el mundo tienen una estatua que hiere, que es herida en las caderas. Cuando la estatua no fue herida en la cadera, la roca hiere los pies. La roca no hiere los muslos. Y con esta simple analogía, ya la mitad de las religiones cristianas en el mundo tienen algo equivocado, seriamente equivocado. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Búsquelo por usted mismo. Hiere la estatua en los pies de hierro y barro y los desmenuza. Daniel 2, 34. ¿Y quién es esta roca? Obviamente, si no es una intervención humana, es una intervención divina. Así que si usted está esperando alguna ayuda de alguna superpotencia, cualquiera sea esa nación, le tengo malas noticias. La intervención final es una intervención divina. Es la segunda venida de Cristo. Entonces, fueron desmenuzados. También el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro.
Ahora, aguarde un momento. Si esta estatua es sucesiva, ¿por qué cuando se golpean a los pies, el hierro, que son las piernas, el barro, y son los pies, y de hierro, de barro, y el bronce son los muslos, y la plata del pecho, y el oro, son todos esos pedazos al mismo tiempo, y se convirtieron como tamo de las eras del verano, dice el texto? ¿Por qué todo se destruye al mismo tiempo cuando la piedra golpea los pies? Ve, si los reinos ocurren uno después del otro, entonces, ¿esto tiene sentido? Sí, claro. Pero solo si la filosofía de la cabeza avanza y construye la filosofía del pecho. Y esa aumenta grandemente en la filosofía de las caderas y es incorporada en la filosofía del hierro y propagada al mundo con la filosofía del hierro y del barro. Cuando la filosofía es finalmente destruida, esta filosofía, toda la contribución de la historia al reino del otro partido, el del enemigo de Dios, vendrá a su fin. Todo. ¿Enseñamos hoy en día filosofía babilónica? Sí lo hacemos. Tengo una conferencia llamada El vino de Babilonia. Estará sorprendido de cuánta filosofía babilónica enseñamos. ¿Enseñamos filosofía medo-persa? Claro que sí. Lo hacemos. ¿Está la religión del mitraísmo bien y en vida? ¿Y viviendo en el mundo hoy? Sí, el más grande poder religioso en el mundo, la más poderosa religión en el mundo, enseña los principios del mitraísmo. Muy interesante. Y eso es de Medio Persia. ¿Tenemos la filosofía griega en el mundo hoy? Claro que sí. ¿De dónde viene la teoría de la evolución? Empezó con Aristóteles. ¿De dónde viene nuestro pensamiento moderno a la base de casi cada ciencia en el mundo? De la filosofía griega. ¿Y qué hay acerca del hierro? ¿Tenemos algo que ver con las enseñanzas romanas? Claro que sí. Nuestro entero sistema judicial está basado en el pensamiento romano, que ha integrado las filosofías anteriores. Y los pies de hierro y barro son solamente los herederos del sistema que pasó anteriormente. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Esto es muy importante. El viento es un símbolo de guerra. Esta guerra final destruirá totalmente a los reinos de la tierra. Pero la roca que destruyó a la estatua se convirtió en una gran montaña. La montaña es un símbolo en la Biblia de un reino. ¿Y cuánto llenó la tierra? Toda la tierra. No habrá naciones diferentes como las que tenemos hoy. Así que usted tiene sus esperanzas en una de ellas, de estas naciones, olvídelo. Esta profecía dice que no. Daniel 2, 35. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crea nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá ni memoria, ni vendrá el pensamiento. Y luego Daniel interpreta el sueño. Tu rey, y él era el rey de Babilonia, él representaba a Babilonia, era rey de reyes. Muy interesante este detalle aquí en la Biblia. Una R minúscula de rey. Una R minúscula. Increíble. Hay otro rey de reyes quien empieza con la R mayúscula. ¿Y quién es él? Él es Jesús. Él es el rey de reyes y señor de señores. Aquí hay otra persona que se llama rey de reyes. Y él era conocido por rey de reyes. Y él era el rey de reyes, el gobernador. ¿Hay otro poder hoy en día que tiene un título oficial de rey de reyes? La respuesta es sí. Hay un poder hoy tan poderoso, tan invasivo en el mundo, que si supiéramos nos sorprendería. Y el título que lleva es Rey de Reyes. ¿Está viva la filosofía de Babilonia hoy en día? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú, rey, eres rey de reyes. Rey con letra R minúscula. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará ¿qué? Otro reino inferior al tuyo. Daniel 2, versículo 39. Entonces Babilonia caerá y será repuesta por otro reino inferior. El oro es un metal precioso.
La plata es un metal menos precioso, pero la plata es más dura que el oro. Entonces, la filosofía máxima de un rey de reyes era en la cabeza de oro. La filosofía máxima de Babel, otro portal al cielo, era simbolizada en el oro. Fue fortalecido en el siguiente reino, aunque se convirtió en más brutal y menos refinado. Su pecho y brazos de plata. Hay dos componentes a un pecho y a un brazo, y habrá dos componentes en el siguiente reino también, el cual dominará sobre toda la tierra. Babilonia nunca se tenía que disipar, nunca tenía que ser destruida. Nabucodonosor pensó que él había construido un reino que nunca dejaría de existir. He aquí una inscripción que fue encontrada sellada por un sello de Nabucodonosor, donde dice: que dure para siempre. Él no podía pensar en un reino que sería destruido. Pero Daniel le indicó y le dijo: el reino desaparecerá, tu reino desaparecerá. Este orgulloso monarca dijo a Daniel: increíble, nunca, jamás. ¿Y qué hizo él? Después de que se había humillado, más tarde endureció su corazón y él pensó en sí mismo: nunca, yo voy a desafiar al Rey de los Reyes. Mi reino de oro nunca será destruido. Nunca pasará a la plata, al bronce, al hierro y al barro. Nunca. Reinará para siempre. Constrúyame una estatua de oro puro, de la cabeza a los pies. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo cuando estaba haciendo esto? Él estaba desafiando al Dios del cielo. Él estaba diciendo: te voy a desafiar. Voy a levantar mi reino y no lo destruirás. ¿Es posible de que haya un poder hoy en día que esté diciendo la misma cosa? Voy a desafiarte, voy a levantar un reino que nunca será destruido. ¿Es posible? Bueno, veamos que es más que posible y es una realidad triste en el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, este rey era arrogante en ese tiempo, pero hay un poder igualmente arrogante hoy en día que está haciendo la misma cosa. Daniel 3, 16 a 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Luego él llamó a todos, incluyendo a los hebreos, que habían interpretado esa visión por él, y le dijo: al oír del son de la bocina, de la flauta, de la cítara, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Puéstanse. ¿Es usada la música hoy en día para juntar a las naciones, sí o no? ¿Sí o no? Sí, increíble, claro que sí. Así que los tres dijeron: no nos prostraremos, aunque Dios no nos ayude, no nos prostraremos. ¿Quién más dijo eso? Job lo hizo. Job tenía esa clase de fe. Job dijo: aunque me matara, le serviré. Increíble, es grandioso. Entonces, ellos fueron arrojados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Las sogas se quemaron y los soldados que los arrojaron se quemaron a muerte. Y Daniel 3:26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Porque cuando el rey vio a una cuarta persona entre ellos, ¿y a quién vio? La versión antigua de Iglesia dice: alguien como el Hijo de Dios. Y las otras versiones vieron a alguien que parecía como un hijo de dioses. Gran diferencia entre las dos traducciones. Daniel 3:28, y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron a sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces la historia nos cuenta de que Nabucodonosor fue humillado. ¿Sabía que Nabucodonosor es el único rey pagano que tuvo el privilegio de escribir un capítulo en la Biblia? Increíble. Él escribió un capítulo en la Biblia, la historia de su conversión. Léalo en el libro de Daniel. Y creo que Nabucodonosor estará en el cielo algún día, porque se convirtió y su orgullo se humilló.
Pero esto es como se veía, era una ciudad magnífica. Aquí está el emblema de Babilonia, el león, jardines colgantes. Él los construyó para su esposa Amuea, quien deseaba montañas. Y Babilonia estaba en una llanura, y ella no estaba muy feliz. Entonces él le dijo, voy a construirte una montaña. Y él se la construyó. Esos eran los reyes de aquellos días, tenían poder. Aquí hay la puerta famosa de Ishtar, que todavía se puede encontrar en el Museo de Pergamum en Berlín. Hermosos relieves de piedras originales. Las escrituras cuneiformes que han descubierto nos cuentan la historia de Nabucodonosor. Estos portales los adorné con hermosura para que sean el asombro de multitudes de personas. Dicen las escrituras, para el asombro de los hombres he construido esta casa. Nabonidus, ahora, ¿quién era Nabonidus? Era el padre. Y a Belshazzar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo. ¿El padre de quién? De Belshazzar. ¿No es interesante? Vea, los críticos observaron otra vez. La Biblia habla acerca del último rey de Babilonia como Belshazzar. Y estos críticos decían, está mal, él no era el rey. Nabonidus era el rey. Lo que no se dieron cuenta, no teniendo las escrituras cuneiformes para descifrar a esa etapa, era que Nabonidus se había retirado a una vida religiosa. Él era un hombre altamente religioso y servía entre los sacerdotes de Babilonia. Y le concedió el gobierno a su hijo. Entonces, esta es una inscripción que se ha encontrado sobre este asunto. Y a Belshazzar, el hijo exaltado, la ofrenda de mi cuerpo, tú pones la adoración de la gran deidad en su corazón, que no camine en caminos de pecados, que su vida sea satisfecha en abundancia y reverencia de la gran deidad que mora en su corazón de Belshazzar, mi hijo primogénito. Dios habla al hombre moderno, página 154. Déjeme decirle, en el año 1882 una inscripción fue encontrada que Nabonidus había dejado durante su reinado a su hijo. En 1916 una inscripción fue encontrada en la cual había un juramento de Belteshazzar y Nabonidus juntos. Nuevamente los críticos se equivocaron, la Biblia fue comprobada correcta. Y en 1924 encontraron la famosa inscripción, yo otorgo mi reinado a mi hijo Belshazzar. Traguen los polvos, el polvo críticos, la Biblia gana 1-0, nada para los enemigos de esto. Y luego la escritura apareció en la pared y escuchamos la historia del viejo profeta Daniel que fue llamado para interpretar la escritura en la pared. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, Belshazzar, y lo ha terminado. Tekel, pesado ha sido en las balanzas y ha fallado, y has hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Muy interesante, dos brazos, medos y persas. Y el profeta interpreta una escritura escrita por un dedo en la pared. ¿Sabía que en la Biblia hay solo 4 veces cuando Dios escribe con su dedo? La primera vez, Él escribe los 10 mandamientos con su dedo. Eso dice la Biblia. Y los escribió en 2 tablas de piedra, y luego Moisés las quebrantó cuando bajó y encontró a los israelitas en idolatría, y luego labró a nuevas piedras, y nuevamente Dios escribió con su dedo lo que él había escrito en las primeras tablas. Y luego aquí en Babilonia, a la caída de Babilonia, Dios escribió con su dedo. Entonces Dios quería asegurarse de que todos se dieran cuenta de que Él traería a Babilonia a su fin. Lo escribió con su dedo. Y en el tiempo del fin, la Biblia nos dice que hay otro rey de Babilonia, en el libro de Apocalipsis, el cual vendrá también a su fin. De la misma manera. ¿Y cuál es la cuarta vez cuando Dios escribe con su dedo? Jesús escribió con su dedo en la arena. Interesante. Ese es el único registro que tenemos de Jesús escribiendo algo con su dedo. Babilonia no quiere. Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia, pero no ha sanado. Apocalipsis 2:21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Hay una Babilonia antigua y hay una Babilonia moderna. ¿Quién es la Babilonia moderna? La Biblia nombra a Ciro 150 años antes de su nacimiento. El profeta Isaías en el capítulo 45 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro,
al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y a desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no cerrarán. Isaías 45:1. La Biblia predice que este rey Ciro vendría y liberaría. La Biblia lo llama el ungido. ¿Sabía que la Biblia usa esta terminología para Ciro y la usa para Jesús? Entonces, este rey pagano aquí, quien trae a Babilonia a su fin, es usado como símbolo, como tipo del gran rey que vendrá y dará su fin a Babilonia en los últimos tiempos. Es una analogía muy interesante, muy interesante. El cilindro de Ciro, con toda la historia de él, en escritura cuneiforme de cómo ocurrió. Yo soy Ciro, rey del mundo, el rey grande y justo, el rey de Babilonia, el rey de Sumer y Akkad, el rey de los 4 puntos del mundo, hijo de Cambises. Cuando entré a Babilonia como amigo y ascendí al trono entre ánimos de alegría y espectáculo maravilloso en el palacio del gobernador, mis soldados innumerables vagaron a Babilonia en paz y en sinceridad. Yo prohibí hostigamiento, acoso y terror por todo Sumer y Akkad. Me esforcé por mantener paz en Babilonia y en todas las otras ciudades. Abolí el trabajo forzado por respeto a los ciudadanos de Babilonia, lo cual era contra su estado social, y ayudé a restaurar las casas destruidas, las acomodé nuevamente con lugar pasible. Patos y palomas traté de preservar sus hábitats. Dios va a restaurar todas las cosas también. El ejército marchó por debajo de las puertas de Babilonia. Fueron dejadas abiertas, el río se apartó porque Dios cambia tiempos y estaciones y remueve reyes y levanta reyes. Y es Él quien da sabiduría al sabio y conocimiento a aquellos que no entienden. Y eso llegó a su fin al reino de Babilonia. Y ahora el siguiente reino está por llegar. Hablaremos de esto en la próxima conferencia.